que se haga la voluntad de Dios. Bebiendo con ansiedad aliento, quemándome en tu mirar febril. Hay gente que de dolor se muere, que se haga la voluntad de Dios. En la XHSB son las 18 horas. Tlaxcotiotlak, Caxtol Guanyeyi horas. Con 59 minutos. Y Caumepoal Huancastol Guanahui minutos. Abisimasakuaku si akaya kotunacha kotonuya sandunga masakwakuyu bachinundo kayain dono miuxito inya dukanitiakui madadashi dono miuxito inya dukanitiakui madadashi. Cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Toca sones alegres, mamá, cántame la sandunga. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones, canta martiniana y mamá, que alegre los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que no te olviden, si quieres que te recuerden, canta
tazones alegres, mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. No me llores, no. No me llores, no. Haz que tu voz se escuche en la radio. Llamadas en vivo al teléfono de cabina 22 24 20 31 90. Para cobertura de noticias y patrocinios publicitarios, llama al teléfono de oficina 22 24 20 31 89. Defendamos y valoremos nuestra tierra. Cuando en Puebla se construyó el anillo periférico, llegó el llamado Progreso a San Andrés Cholula, con grandes tiendas comerciales, edificios y lujosos fraccionamientos, que han beneficiado a solo unos cuantos. Desde entonces, en Tlaxcalancingo, don Eulalio Pedro Coatl Marcos perdió parte de sus tierras, y ahora que se construye el distribuidor vial conocido como las Bajadas del Periférico, nada le queda para heredar a las futuras generaciones. Lo que perdimos es tu patrimonio, perdimos todo lo que teníamos en ese lugar donde estuvimos viviendo muchos años. Ahí viví 55 años y todo se acabó. Los beneficiados son empresarios, son personas que tienen dinero, que tienen... Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes. Choloyan Radio las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. El Telar Radio, tejiendo dignidad y resistencia. Hablemos sobre el cuidado de la tierra y el territorio. Compartamos saberes. Participa con nosotros. Comenzamos. Muy buenas noches, compañeros. Una vez más estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina central de Choloyan Radio 107.1 FM XHSB, su programa El Telar Radio, tejiendo dignidad y resistencia. Su amigo 20 Vientos aquí al micrófono, en una entrega más este viernes 9 de octubre, siendo las 7:07 de la noche. Un 9 de octubre mítico, por cierto, a ver si al rato lo hablamos, lo comentamos un poco, pero bueno. Vamos a dejar micrófonos en cabina con Mimi Radialista para que nos platique sobre nuestros invitados de Cholula Viva y Digna, sobre una resolución que apenas hubo de, podríamos decir que de la Federación o del Senado de la Bueno, ahorita nos va a explicar Mimi. Saludos. Secualitlayogual, muy buenas noches a toda la gente que está sintonizando el Telar Radio. Estamos muy contentas y contentos porque nos encontramos aquí con invitados vecinos de la cabecera municipal de San Andrés y de San Pedro Cholula. Y bueno, todos ellos nos van a contar ahorita de dónde vienen, por qué los invitamos a este espacio. Y bueno,
Agradecer a 20 Vientos aquí en los controles. Le mandamos saludos muy especiales a nuestro compañero Marcos Manzano, a quien recordamos con mucho cariño en esta noche. Él bueno, no se ha presentado esta semana en la radio por situaciones de salud y por eso lo recordamos con cariño y esperamos que pronto se recupere y regrese aquí a la radio comunitaria. Vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy y bueno, vamos a invitar a todos nuestros invitados a que se presenten y nos cuenten un poco de qué los aquí. Nosotros los invitamos porque ellos son integrantes del movimiento Cholula Viva y Digna y quisiéramos conocer pues quiénes son ustedes, quiénes integraron este movimiento y quiénes siguen activos en la organización comunitaria en esta zona de Cholula. Cuéntenos, díganos sus nombres, preséntense. Pues hola a todos, gracias por la invitación al programa. Hemos tenido ya la oportunidad de escucharlos en otros momentos, pero pues muchas gracias también por la invitación. Y pues efectivamente nosotros somos parte del movimiento de Cholula Viva y Digna. Somos solo una parte de lo que es esencialmente el movimiento, ¿no? O sea, solamente somos 3, 4 personas, pero como representantes de toda una comunidad de las Cholulas. Mi nombre es Alejandro Paul Chicale Coyopol, soy originario de Cabecera Municipal y pues nada, aquí andamos también saludando a todos. Hola, buenas noches, Xochitl. Bueno, ya dije su nombre, pero bueno, estamos en el momento de la presentación y pues en esta parte de contar un poco de dónde provienen las personas que integraron el movimiento y que lo integran actualmente y que pues siguen activas, ¿no?, en la organización comunitaria. Bueno, yo soy Xochitl Formacio, también soy de la cabecera municipal de San Andrés y pues estuve formando parte del movimiento durante 2014 a 2018 como vocera, de manera que fue el periodo que el movimiento tuvo su visibilidad, estuvo activo cuando estuvo el proceso de defensa del territorio. Actualmente el movimiento como tal, como se formó en esa época, pues ya no está. Ahora es pues la gente sigue vigilante de alguna manera, pero el movimiento como tal ya no tiene actividad de reuniones, de asambleas, dejó ese proceso, ¿no? Una vez que concluyeron los procesos legales, o sea que salen los presos, que se terminan las órdenes de aprehensión, pues pasamos a un momento de más tranquilidad y también que pues se logra frenar en gran medida el proyecto de las Parque de las 7 Culturas. Hola, buenas tardes, yo soy Víctor Cuautle, también soy de la cabecera. Pues a mí me gustó participar en ese movimiento porque era un movimiento común que ayudábamos a rescatar todas las tierras que pertenecían a Cholula, ¿no?, que nos pertenecen a nosotros como comunidad, y pues nos sentíamos como ofendidos porque nos querían quitar esos espacios, ¿no?, que los sentimos propios desde hace muchos años, ¿no?, que nos dejaron nuestros ancestros. Y pues ahora pues ya no estamos en el movimiento, pero seguimos vigilando. Cada cierto tiempo pasamos, vigilamos que hacen algo, le sacamos fotos, tratamos de llevar un conteo o ver qué es lo que están haciendo, y pues sí nos gustaría, yo creo, que seguir participando en estos movimientos, hacer algo nuevo para reactivar todos eso que se quedó en stand-by, ¿no? Hola, mi nombre es Tania Romero, yo soy de San Pedro Cholula y en su momento yo fui parte del comité de activismo. A mí me movió mucho el hecho de que este espacio que era pues de todos fuera privatizado y pues fuera un negocio para todo, para alguien que no entendía la magia que representaba o representa para nosotros.
yo fui encargada de generar como actividades culturales y invitar a los, más que nada actividades invitativas para que los cholultecas se sumaran a la lucha. En un momento la lucha empezó por personas que no eran tanto de Cholula y gracias a varios eventos que hacíamos, gente de barrios, juntas auxiliares, se sumaron. Bueno, cuéntenos, ya nos hablaron un poco en esta primera parte de la presentación, algo que los movilizó, que los motivó en estas acciones, pero nos pueden contar de fondo cuál era la demanda por la que ustedes se organizaron, cuál era la problemática, describirnos un poco. A lo mejor mucha gente del pueblo, pues por supuesto que lo sabe, pero seguramente mucha gente que no estuvo tan cercana, porque pues ahorita vemos muchos jóvenes que también estamos acercándonos a los nuevos procesos organizativos y no estamos tan enterados de esto que ha sucedido, ¿no? En años anteriores, y estamos hablando de 2014. Entonces, pues ya pasaron 6 años y quisiéramos recordar, traer a la memoria estos problemas que se vivieron, ¿no? ¿Cómo fue? Y si nos pueden describir un poco de la demanda por la que se organizaron. ¿Quién le entra? Si quieren, va. Pues todo se dio como inicio en el año 2014 como una agresión, una ofensa de parte de un proyecto impulsado por el gobierno del estado de Puebla en coordinación, por así decirlo, con el Ayuntamiento de San Andrés y el Ayuntamiento de San Pedro, que pretendían modificar la zona alrededor del Cerrito de los Remedios y limitar su acceso a él, implementando un proyecto que a palabra de ellos venía a dignificar a Cholula, algo que obviamente nosotros no estábamos de acuerdo, porque todos sabemos y sentimos que ya somos dignos representantes de esas tierras. Somos dignos desde las cosas que nos caracterizan como tradiciones, usos y costumbres, y además también el pasado histórico que tenemos en Cholula, ¿no? En la ciudad de Cholula. Entonces, pues cuando viene el intento de tomar posesión de las tierras en ese año, pues la gente reacciona de una manera organizada pero espontáneamente, con ese sentido de pertenencia en este lugar o en ese lugar que es muy preciado para nosotros, y pues obviamente también con el método que utilizaron bajo un método violento, un método agresivo de llegar y cercar los terrenos alrededor, pues obviamente sí también lo sentimos muy agresivo, ¿no? Y pues de manera espontánea, mucha gente que en ese momento pues no es originaria de San Andrés o de las Cholulas, pero también se identifican con el lugar, con ese sentido de pertenencia, pues le entramos a ver qué podíamos hacer para defender las tierras, pero también lo que no se percibe, pero lo sentimos, ¿no? Entonces ahí fue cuando inició desde la cuestión cultural, la cuestión social, la cuestión religiosa, la defensa que estuvimos participando muchos de nosotros, ¿no? De mi parte doy esa introducción para que también mis amigos den otra. ¿Alguien más nos quiere compartir? Dijo amigo. La demanda. Bueno. Pues creo que hay que aclarar como justamente las razones que movilizaron a cientos y miles de personas en 2014, y creo que entre ellas era que se trastocaba un espacio que sigue considerándose sagrado para todas las comunidades de la región de Cholula, entendiendo los pueblos que llegan hasta San Nicolás de los Ranchos, Cuautlancingo, Juan Cebonilla, o sea, es toda una zona que culturalmente se reconoce como Cholula, y estaban afectando
sus creencias, sus tradiciones, sus usos y costumbres, su identidad y su cultura, ¿no? Entonces, no estaban trastocando cualquier tierra que podría, incluso con antecedentes en San Andrés Cholula, ya haber despojado, como fue para construir la zona de Angelópolis o Lomas. Estaban trastocando una zona sagrada. Entonces creo que eso movilizó a muchas personas, nos movilizó a muchas personas en entender que estaban atacando lo que era el corazón de nuestra cultura, ¿no? Algo que durante miles de años se ha logrado mantener y que a comparación de cualquier otra zona arqueológica en el mundo, Cholula no ha dejado de habitar esta zona ceremonial, y eso hizo que el movimiento surgiera. Surgió no solamente por la población originaria, eso también hay que aclararlo. Hubo otros grupos poblacionales, sectores de la sociedad que se sumaron a esto, como fue población que tiene mucho tiempo que vino a radicar a Cholula, ya sea a sus distintos pueblos, y que veían que era incongruente o era algo totalmente mal que afectaron una zona arqueológica como patrimonio cultural, ¿no? Entonces, ahí se suma otro grupo poblacional, que es gente foránea, vecindados, pero que sienten también esa agresión a un pasado vivo incluso, y también se suma otro sector que es trabajadores del INAH, y que aquí siempre se aclaró, ¿no? Una cosa son los directivos, una cosa son los altos funcionarios, que ellos siempre dieron la espalda a la población de Cholula, y otra fueron sus trabajadores, que incluso hubo gente despedida por emitir algún peritaje que dijera que estaba mal, que el parque no era conveniente, que era inviable, por las múltiples afectaciones no solamente culturales, sino físicas, que era que al construir o al poner planchas de cemento alrededor de la pirámide, del basamento piramidal, todo el agua que se filtra y que mantiene pues en estructura, en pie, la pirámide, el cerrito, iba a llegar a un punto en que eso podía colapsar, ¿no? Entonces, eran muchas las afectaciones que había, desde distintos sectores se estaba percibiendo esa afectación, y eso hizo que muchos nos moviéramos, ¿no? No nos movía el participar en algún partido político, no nos movía el pertenecer o el buscar algún puesto, no nos movía absolutamente nada que no fuera la defensa de nuestro territorio, de nuestra identidad como cholultecas, ¿no? Y ese fue el eje que mantuvo el movimiento durante todos estos años. Bueno, yo también pienso que el movimiento surgió a partir de que, bueno, yo recuerdo muy bien cuando llevaron una reja enorme que querían cercar todo el perímetro de la pirámide, pues nos sentimos tan ofendidos porque pues es nuestro paso hacia, si queremos ir a San Pedro, si queremos ir a algún otro lugar, siempre es nuestro paso. Entonces, siento que cuando llevaron esa reja a querer cercar todo el perímetro de la pirámide, pues fue como boom. De ahí surgió tanta gente que quiso defender esas tierras, ¿no? Desde igual del vínculo del religioso, del cultural, de todos lados vino toda la gente que no es de acá, entonces universitarios, de todos lugares llegaron y empezamos a defender esa zona, pues porque la sentimos muy propia, ¿no? Y entonces surge de ahí el movimiento Cholula Viva y Digna. Nos hacemos hasta hicimos un círculo de defensa, como un abrazo a la pirámide para poder defender esa zona, ¿no? Que la decíamos el círculo de defensa, que abrazábamos, el abrazo a la pirámide fue como un surgimiento de toda la gente que respetaba y quería ese lugar. Y bueno, lo del abrazo estuvo increíble porque fue un 24 de agosto y se invitaba a las personas a que llegaran de blanco con flores y con carteles que contaran qué era lo que significaba ese espacio para ellos, ¿no? Entonces fue pues como muy una controversia que el 24 de agosto estamos todos abrazando la pirámide pacíficamente y
el martes 26 llega la fuerza pública con esta reja gigante y con papeles que decían que era suyo, ¿no? Y entonces la población de San Andrés toca campana, la gente se junta y pues no, eso no pasó. Los presidentes municipales, fue muy importante que sucediera esto porque las personas se empiezan a dar cuenta que sí, había presidentes municipales que eran del pueblo, ¿no? Pero no estaban de nuestro lado. Ellos así nos mintieron y y a la fecha pues sigue faltando justicia en ese lado. Sí, justo ahora que están comentando algunas de las acciones que han realizado, nos gustaría que también nos compartan eso, ¿no? A raíz de que ustedes se dan cuenta de la gran, digamos, de pues como huracán que podría llegar al pueblo cholulteca, ¿no? Que todo lo que traía consigo después de que los estudios, ¿no? De todas las investigaciones que se realizan, de cuáles son los efectos y daños que traería el proyecto. Como dicen, se empiezan a movilizar. ¿Nos pueden platicar pues algunas de las acciones que ustedes recuerdan que se llevaron a cabo, tanto políticas, jurídicas, sociales, que me parece que es algo de lo muy valioso que tuvo el movimiento y que mucha gente ha hablado, ¿no? De también esa característica que tuvo el movimiento Cholula Viva y Digna respecto a cómo ustedes actuaban, ¿no? En este sentido de convocar de manera pacífica a actuar ante un agravio que ya estaban viviendo por parte del gobierno, ¿no? Bueno, voy yo. Pues se hicieron muchos movimientos. Se hicieron desde pintas, se hicieron procesiones, también hubo legalmente, hubo demandas, creo del lado de San Pedro hubo una demanda colectiva, que eso creo que sí surgió un poco más efecto que del lado de San Andrés. Del lado de San Andrés fue una demanda individual de cada terreno, pero del lado de San Pedro sí tuvimos una demanda colectiva y ese surgió un poco más de efecto porque ahí no despojaron a la gente. Bueno, hubo también, te digo, pintas, hubo de todo, ¿no? Hubo religioso, pues todas las bajadas de la Virgen, las mesas de trabajo que también se hicieron, ese fue otro movimiento, que también el abrazo a la pirámide, no sé, hubo muchos, los murales que hablan, no sé, a ver, coméntenos. Pues creo que algo que caracterizó y durante todo el tiempo que estuvimos visibilizando el movimiento y que íbamos a otros pueblos, algo que siempre me decían y que siempre llamaba la atención era la manera artística en que Cholula Viva y Digna trabajaba. Normalmente los movimientos se caracterizan porque son personas mayores las que están al frente y la juventud normalmente no se ve, ¿no? Entonces algo que siempre era como que preguntaban cómo le hacíamos era porque éramos dos jóvenes los que estábamos al frente, ¿no? Y eran jóvenes los que dirigían las actividades. El comité de activismo tuvo mucha representación, era realmente quien manejaba toda la parte artística del movimiento, y eso era el primer año que se hicieron los murales Hablan. Pues bueno, lamentablemente el Ayuntamiento de San Pedro decidió tapar esos murales. La segunda ocasión estábamos justo en una campaña nacional a la cual se nos invitó, que era la campaña en defensa de la Madre Tierra, y me acuerdo que esa vez incluso vinieron pueblos del centro del país también a plasmar esos murales, ¿no? Y entonces eso era bastante interesante de ver cómo se lograba atravesar la parte de las exigencias al arte, y esos murales se hicieron no solamente en eventos específicos, sino San Andrés Cholula en general como cabecera se llenó de muchos de esos murales. Mucha gente daba sus bardas para que se pintaran, y en los otros pueblos también se hizo eso, ¿no? Y pues ya las actividades que decía Víctor, pues era
Me acuerdo que también hacíamos actividades como los papalotes que se trabajaron, las fotografías, se hicieron sesiones fotográficas en los terrenos. Algo que siempre decía el gobierno como un justificante es que eran terrenos abandonados. Entonces siempre se buscaba visibilizar que esos terrenos no estaban abandonados y pues esa era la manera, ¿no? Y pues de ahí también se hicieron como movilizaciones como un poco más tradicionales de marchas. Y otra de las cosas que también me acuerdo que era como bastante llamativa del movimiento era las procesiones. Las procesiones agarraron un carácter también de defensa y era a través de otra forma de también decir, este es el territorio de los cholultecas. Y fueron, bueno, ahora se quedó el 3 de octubre como una de las procesiones que justamente marcan un antes y un después, porque nunca había habido una procesión donde, para empezar, San Andrés y San Pedro tuvieran una acción colectiva. Y ya después del segundo año, Santa Isabel también se sumara de manera más abierta, ¿no? Entonces creo que son como parte de las actividades. Y desde activismo, ¿cómo nos pueden narrar pues esta experiencia, no? Porque justo ahí es donde se concentraban sobre todo los jóvenes, ¿no? Y cómo, digamos, cómo lograban, pues como esto que ya cuenta Xochitl, pues hacer este vínculo entre las exigencias y el arte y la juventud y algo que llamaba mucho, ¿no?, a la gente de las Cholulas. Pues lo de los murales surge con esta idea de visibilizar que las personas no estaban conformes con ese parque, ¿no? Entonces lo primero que se hizo fueron pintas con consignas. Cholula no se vende, no al Parque de las 7 Culturas. Durante esas pintas sí había veces que llegaba patrullas y nos pedía permisos que obviamente no existen, porque mientras el dueño te dé chance no hay problema. Entonces empezamos a pensar que lo mejor era algo un poco más colorido, que llegara el punto en que la gente nos pidiera que les fuéramos a pintar su barda. Y desde todos los barrios, o sea, pintamos en San Bernardino, aquí en Tlaxcalancingo, en San Luis, fuimos a La Cruz, en San Pedro, en San Andrés, pero tratábamos eso, que las personas vieran que no éramos cualquier, pues podría decirse, no sé, grafitero que andaba pintando y no sé, ensuciando las paredes, sino que en el arte estábamos tratando de transmitir eso, esta lucha y más que nada la resistencia, porque fue muy había veces que sí llegaba una patrulla y te decía eso y pues te sacaba de onda, ¿no? Y pues empezó a surgir el compañerismo entre nosotros, después se volvió una amistad y fue muy padre porque rompimos esa barrera, San Pedro, San Andrés, y después con la gente de Santa Isabel, cuando la bajada fue pues increíble porque eso no ha pasado en 300 años, o sea, hicimos historia básicamente. Y también, digo, retomar un poco de lo que yo viví, porque recordemos que estuve un tiempo durante todo este proceso de defensa, de lucha de Cholula Viva y Digna, pues no estuve en todo, ¿no? Porque me mandaron de vacaciones forzadas al Cerezo, pero de todos modos creo que es muy importante recalcar que como lo dije en un principio, nosotros somos solo una parte del movimiento, pero en cuestión de activismo también nosotros somos una parte. Habría que recordar que dentro del comité estuvo participando también Ana y Gema Pancoal, estuvo Eustaquio Cuautle, Connie Tirso y diferentes compañeros de la cabecera y de las juntas auxiliares, también Carlos, Yadi y de la zona de San Pedro, que le entramos en esta dinámica de defender en la cuestión artística, pero también activa como juventud. Desde las actividades de volanteo, como dice Xochitl y Tania, las pintas con consignas directas, ¿no?, en contra del proyecto, pero pues también con una cuestión ya más de esencia, de sentir,
Por ejemplo, una pinta que está en la casa de don Román Colexcua, que habla sobre Cholula y sus tradiciones. También pues en otras casas emblemáticas, no sé si se acuerdan, que en la casa de doña Fanny, y de otras personas que son de la comunidad, que pues también dieron su barda, su espacio, para que plasmáramos la defensa que se estaba realizando, ¿no? Y pues bueno, ya posteriormente con la imagen del Cerrito de los Remedios, con el fondo del cerrito también, con los árboles. Recuerdo que hay una pinta por la casa de la maestra Alicia Ordaz que también tiene esa imagen de lo colorido de la zona arqueológica y el Cerrito de los Remedios. Y en otras también, cuando era la defensa en la parte del territorio y de la esencia cholulteca, pero que en su momento se transformó también con digamos, la lucha por la liberación de los presos, y también por en contra de la orden de aprehensión contra compañeros que tuvieron su orden en su momento. Y entonces, pues bueno, no solamente era pintar la defensa, sino ahora también la consigna de la liberación y de la cancelación de las órdenes de aprehensión. Y entre ellas recuerdo una pinta también de cómo está una jaula de un ave con una paloma blanca lanzando el vuelo, ¿no? En señal de que en algún momento se tenía que dar ese momento de liberación, de paz para los compañeros que fuimos presos, entre ellos los hermanos Tlachi, Adán y yo, y los otros compañeros que tuvieron orden de aprehensión. Yo creo que ahorita en esa parte la vamos a ahorita ¿no? Vamos a hablar un poco justo de estas acciones pues violentas que tiene el Estado hacia pues la gente que se moviliza, hacia la organización Cholula Viva y Digna, y pues, estas reacciones, ¿no? Que bueno, hemos estado viendo que es una constante, ¿no? Cuando se pretenden imponer estos proyectos de desarrollo en los cuales no somos tomados en cuenta como pueblos. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa cultural. Y bueno, les recordamos que nos pueden escuchar desde el 107.1 de FM, en FM Chololan por Facebook. Y bueno, ahorita les va a dar mi compañero 20 Vientos los números de WhatsApp, también por si tienen algunos mensajes que enviarnos aquí a Chololan Radio. Estamos con los compañeros de Cholula Viva y Digna. Muchas gracias por acompañarnos. Regresamos. Estás escuchando El Telar Radio. Participa con nosotros en cabina. Mensajes de texto y WhatsApp al 22 28 43 27 27. En un momento continuamos. Este 2020 celebremos el Xochipitzáhuac desde casa. La transmisión se realizará este domingo 11 de octubre a partir de las 11 horas en el 107.1 de FM y por el Facebook Chololan Radio. Hay dos formas de participar en el Xochipitzáhuac, Fiesta de los Pueblos Indios. La primera consiste en compartir antes del 11 de octubre alguna anécdota vía WhatsApp a través de una imagen, audio o video, eligiendo uno o más de los siguientes temas: una fotografía antigua de la comunidad y la historia de esa fotografía, un relato de cómo antes era tu barrio, el trabajo en el campo o algún lugar de la comunidad, describiendo los cambios que ha sufrido al paso del tiempo, explicando si esos cambios han sido o no de beneficio para el pueblo. Puedes enviarnos una leyenda, hablar sobre la forma de vida comunitaria y la importancia de conservar los usos y costumbres. También puedes compartir un canto en náhuatl o contar alguna anécdota sobre la fiesta del Xochipitzáhuac. Y la segunda forma de participar es apoyar este 11 de octubre desde casa haciendo una de las siguientes actividades, como vestirte con el traje originario de Tlaxcalancingo,
Preparar una comida tradicional del pueblo para practicar el tlayecultis o hacer trueque con otros vecinos que también hayan preparado alimentos tradicionales. Contar a la comunidad cómo antes era el trabajo en el campo. Contarnos una leyenda. Compartir con el pueblo un canto en náhuatl. O platícanos sobre nuestra forma de vida comunitaria y la importancia de conservar nuestros usos y costumbres. Para esta segunda forma de participar, jóvenes de la comunidad con todas las medidas sanitarias asistirán a tu casa para entrevistarte y transmitir en vivo la actividad que estés realizando. Para ello te pedimos de favor envíes tu material o agendes el horario de visita a tu domicilio a los números 2224 93 15 12 y 2223 54 91 54. Invita el comité organizador del Xochipitzáhuac, Fiesta de los Pueblos Indios. Estás escuchando el Telar Radio. Regresamos a cabina. Comunícate con nosotros al 2228 43 27 27.
Pues ya regresamos de nuestro corte cultural, una vez más aquí en el Telar Radio, transmitiendo totalmente en vivo desde la cabina central de Choloyan Radio 107.1 FM aquí en Tlaxcalancingo. Pues ya se dejó venir el agua, compañeros, así que saquen las sombrillas, los impermeables, los que les agarró en la calle, pues ahora sí que aguárdense tantito ahí. Escuchamos el himno zapatista, una entonación de las voces autóctonas del sureste mexicano. Y bueno, pues regresamos micrófonos a cabina central con Mimi Radialista y todos nuestros invitados. Y bueno, ya regresamos a el Telar Radio. Como ya saben, estamos entrevistando a nuestros compañeros y compañeras de Cholula Viva y Digna que han integrado este movimiento en protesta y en resistencia en contra de la privatización de toda la zona, la zona más importante de Cholula, que es la pirámide, la iglesia del Cerrito de los Remedios, que son símbolos muy importantes para nuestros pueblos cholultecas y que, como ya nos comentaron hace rato, fue motivo de hermanamiento de varios pueblos de toda la región, de las tres Cholulas, como lo dijeron históricamente, de las tres Cholulas. Pero a pesar de pues todo este impulso, toda la buena voluntad y todo el trabajo que se estuvo realizando para la defensa de este espacio, pues hubieron respuestas no tan positivas, ¿no?, de parte de las autoridades y bueno, estas respuestas recayeron sí en la privación de la libertad de compañeros de este movimiento, vecinos de Cholula, y en muchas otras situaciones como órdenes de aprehensión también que a su vez generaron también la privación de la libertad de esas personas que tenían que mantenerse resguardadas para no ser aprehendidas. Entonces, eso es solo un ejemplo, pero nos gustaría que nos cuenten algunas situaciones que tienen que ver justo con esto, ¿no?, con las experiencias de represión que ustedes vivieron, estas respuestas no tan positivas, para nada positivas por parte del gobierno, de diferentes niveles de gobierno, porque no solamente fue el gobierno municipal quien actuó en contra de los pobladores y defensores del territorio en Cholula. Y si nos pueden compartir parte de estas experiencias, lo que ustedes nos quieran contar. Y mucho aquí en el pueblo, en Tlaxcalancingo, se habla de esa noche, ¿no?, en la que estaban a la cabecera municipal, y es un acontecimiento que se cuenta mucho, que es del que se cuenta mucho en varios pueblos, y pues también si nos quieren compartir sobre esos momentos. Quien quiera. Bueno, pues sí, haciendo una recopilación de los métodos que utilizaron para intimidar, para intentar detener el movimiento, pues iba desde el hostigamiento policíaco en las pintas que hablaba Tania, ¿no? Recuerdo bien una fecha cuando pintamos en la casa que está en la entrada del Deportivo Quetzalcóatl, que pues ahí nos agarraron en el momento en la pinta, a Eustaquio y a mí, pero también a otros compañeros que estábamos ahí presentes, con pues nuevamente en la exigencia de un permiso que pues no existe bajo consentimiento del dueño de la casa, ¿no? O sea, eso es lo único que importa. Y pero a pesar de eso nos exigen identificarnos, que por qué estamos pintando y todo eso, ¿no? Eso es como que una parte. También cuando se realizaban los volanteos, un recorrido continuo de las patrullas en las actividades que realizábamos, y o incluso pues en las asambleas que se llevaban a cabo, o en otras actividades que hacíamos, pues se veía la presencia, ¿no?, de la policía o de otras personas que llegaban pues a tomarnos video, a tomarnos fotografías, para ir identificando cuáles eran las personas que estaban participando en el movimiento. Y posteriormente, cuando requirieran de algún apoyo en el ayuntamiento, o algún trámite, cosas así, le sacaban hasta su foto.
tú estuviste participando y a ti no se te va a dar, ¿no? Pues yo veo que esa también es una forma de ir bloqueando la actividad de la gente en el movimiento. Y pues la otra que se da en la toma simbólica de la presidencia de San Andrés, la madrugada ya del 6 para el 7 de octubre del 2014, cuando se da previo, en la tarde del 6, cuando se dio el diálogo entre el Ayuntamiento de San Andrés y la comisión del movimiento, hubo hasta corretiza de los caballos de la policía atrás en el curato de la parroquia de San Andrés, porque intentaban bloquear a la gente con la exigencia hacia el presidente, ¿no? El reclamo. En ese momento se los da persiguieron con caballos. Ajá, ahí incluso hay unos videos, no están muy bien difundidos. Yo pero creí que no los usaban para eso. Sí, pero sí no podían funcionar para eso, pero hay mucha evidencia todavía que falta visualizar o visibilizar donde pues se ve ese tipo de actos, ¿no? Donde les avientan los caballos a la gente, donde hay algunas otras actitudes, ¿no? Pero bueno, entonces el 6 de octubre, en la madrugada, durante el plantón que se estaba llevando a cabo, nos agreden, nos desalojan violentamente a los compañeros que estuvimos ya presentes en esa noche, y a otros más nos detienen. En el proceso de la detención nos golpean, nos llevan en las camionetas de la policía municipal, de ahí forma nos siguen golpeando y ya está llegando a los separos del complejo de seguridad de San Andrés, pues ahí nos tienen encerrados, ¿no? Ya posterior pues al proceso legaloide que inventaron para intentarnos pues privar de la libertad, ¿no? Del complejo de seguridad de San Andrés nos trasladan a la fiscalía o en ese momento a la procuraduría, para ir retenernos mientras los compañeros se organizaban, mientras exigían nuestra liberación, y ya nos sacan el proceso que estaba en nuestra contra, y es cuando también se abre el procedimiento contra los otros 10 compañeros que tenían en su momento la orden de aprehensión. Entre ellos están, por ejemplo, el compañero Braulio, Víctor Blanco, Roberto Formacio, Paola de la Concha, Armando Pérez, Mafa, Arturo Huelit, Leonor Romero, ¿alguno más que se me esté pasando? Karina, se te olvida. Ajá, incluso también Karina. ¿Quién más? ¿Nada más? Falta Teodulo Cuaya, Armando Pérez. Armando Pérez, sí, también ya. Y en su momento, pues también, Teodulo, cuando estuvimos detenidos nosotros, a él lo detuvieron aproximadamente, unos días. Sí, también nos tocó aquí que nos detuvieran aún las Calancinca. Justo el 7 de octubre del 2015 fue el día que detuvieron a Teo. Ah, mira, estamos casi en un aniversario de esa detención, ¿verdad? Sí. A 2 días de que se conmemora esa detención. Sí, entonces, pues bueno, ya esa fue una de las formas también de ir bloqueando la actividad del movimiento. Pues bueno, ya mencionaba los que nos detuvieron, los que tuvieron orden de aprehensión, privándoles también de su libertad, pero en su domicilio, al no poder hacer sus actividades normales. Muchos perdimos nuestro trabajo, nuestro, pues tal vez un negocio, nuestra vida, pues, ¿no? Nuestra vida normal. Pero también a los compañeros que estaban todavía en la actividad del movimiento, pues con el hostigamiento todavía, a Josué, a Xochitl, a otros compañeros, pues los andaban hostigando, los andaban siguiendo, con una amenaza de que también quererlos detener en cierto momento, pero pues salimos adelante, ¿no? Pues creo que se divide en dos momentos dos momentos el tipo de represión que se recibe de parte del Estado. La primera es en Paul, que a él le tocó vivir,
y una segunda y un poco más, creo que más agresiva, más confrontativa, no solamente a un grupo directo de la población, sino ya en general a toda la comunidad que participaba, y eso sí fue haciendo evidente conforme fue pasando el tiempo, ¿no? Pues bueno, yo dentro de las cosas que recuerdo muchísimo es que después de la detención de personas, ese mismo día alguien nos filtra que hay 10 órdenes de aprehensión, y recuerdo que estábamos acá en la presidencia de Tlaxcalancingo reunidos, y literalmente los que estábamos reunidos empezaron a decir abiertamente quién creíamos que eran esas 10 personas, ¿no? Ya así directamente entre nosotros a ver a quiénes nos podían estar señalando. De esas 10 personas pues le atinamos como a la mitad. Y eso fue el 7 la detención, como por el 10 o el 11 de octubre. Bueno, ese día me acuerdo que hicimos una estrategia, y con Josué nos dividimos a quién íbamos a notificar en caso, o sea, esa lista que yo me acuerdo que hicimos, nos las dividimos y dijimos, bueno, cuando nos lleguemos a enterar que se liberaron las órdenes, pues hay que avisar. Y pues sí, yo recuerdo que fue eso fue miércoles, el viernes ya me estaba diciendo Josué, avísale a tal de tu lista y diles que desaparezcan, que se escondan, y ahí empezó, ¿no? Y luego me acuerdo que mucha gente de la comunidad que tenía que ir a hacer trámites a la presidencia o pagar algún impuesto y no podía porque pues ese es uno de los males de San Andrés o de los pueblos de Cholula, que con todos los proyectos que han traído el precio de la tierra ha subido tanto y los impuestos son impagables para mucha de la población, más la originaria. Entonces, cuando iban a acudir con una reunión al presidente para ver algún problema, el presidente les sacaba fotografías y les decía, a ver, tú estuviste en tal manifestación, tengo estas fotos tuyas, tengo fotos de tus hijos, de tus hijas en activismo, pintando bardas, o sea, tenemos evidencia. ¿Cómo quieres que yo te ayude si tú estás haciendo esto? ¿No? Entonces no era solamente contra un grupo pequeño, era contra otros. Y yo me acuerdo que otro de los hechos que personalmente a mí marcó, y a partir de ahí yo tuve una seguridad ya muy extrema, fue que incluso coincidió en ese tiempo en un diálogo con Karina y contigo, porque tú también pasabas por otro proceso. Era que en alguna reunión Karina nos comentó que había una van color rojo afuera de su casa, y en alguna ocasión, casi finales de ese mismo mes de octubre, yo iba caminando para ver a mi mamá en algún punto y de repente la van me empezó a seguir y me cerró el paso. Por donde yo iba había muchos albañiles que automáticamente se acercaron, me cercaron ellos y la van arrancó y se fue, ¿no? Pero sí me asusté mucho porque me cerró el paso directamente. Después de eso mi mamá, mi papá, todos pues con mucho miedo me sacaron por un par de días en lo que pues se calmaban. Y me acuerdo que tú también me contabas que habías visto esa misma van, y entonces ya habíamos hecho una conjetura de que eran judiciales, ¿no? Y también pues dentro de esas recuerdo también que había un tema de vigilancia continua directa conmigo en todo lo que hacíamos. También hubo una ocasión que a Josué literalmente llegó un montón de granaderos ahí a las oficinas que tenían, no sé si las tienen, y literalmente no hicieron nada más que cercar todo el lugar, ¿no? Y simplemente me habló y me dijo, ya me van a detener. Entonces sí era como una constante a todos los miembros del movimiento, ¿no? No importaba si eras alguien completamente visible o solamente pues participabas, ¿no? Y eso pues de las fotografías fue cuando entendimos por qué siempre había gente del ayuntamiento tomando fotos a todos, no